El tema es que mi mamá fallece el 4 de marzo de 2021. Yo me entero por una llamada telefónica donde escuetamente se me dice, así, de la manera más fría habida por haber, que había fallecido. Estábamos en plena pandemia. Yo no podía en ese momento, no se podía viajar en ese momento. Entonces lo primero que hago es insistir, preguntar qué fue lo que pasó. No, le subió la presión, un paro. Primero me dijeron una cosa, después me dijeron otra. A las 6 de la mañana la llevaron al policlínico que queda en la esquina, porque mi madre vivía en el barrio del Vedado, que es un barrio céntrico, en plena Habana, y el policlínico queda a una cuadra. Mi mamá vivía en 13, entre 18 y 20, este policlínico está en 15 y 18. Bueno, supuestamente la llevó su pareja. No estaban casados, porque mi abuelita tenía 99 años, tenía demencia senil. Entonces, bueno, él a las 6 de la mañana la llevó, no se enteró ningún vecino, nadie supo nada. En Cuba somos bastante solidarios. Mi mamá vivió 50 años en el mismo lugar. A ver, en Cuba pasa cualquier cosa y se llama a los vecinos a la hora que sea, porque es así. Y los vecinos, viene uno y vienen todos, más en una situación así. Bueno, el tema es que los vecinos no sabían nada de eso. Mi mamá fallece en el policlínico, 6 y media de la mañana. Yo te estoy transmitiendo, Lucas, lo que a mí se me dijo. Y esto es lo que se me dijo, más todo lo que yo he podido averiguar del 2021 hasta acá, por pedacitos, porque nadie quiere hablar. Bueno, el tema es, fallece mi mamá y yo me pongo a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Una gente me decía una cosa, un vecino, de pronto una sola vecina, enfrente, en la esquina, que logro contactarme con ella y me dice, ah, pero falleció tu mamá. Y mi mamá conocía a esa vecina desde que nació. Me dice, mira, había mucho secretismo, había algo muy... él entraba, salía, ella nada más salía cuando iba al mercado. Y mi abuelita, bueno, está, ya te digo, muy viejita. Digo, pero a ver, ¿cómo es posible que los vecinos se vayan a enterar por mí? Preguntale a los vecinos que viven al lado, porque aunque sean los que viven al lado, tienen que saber. A ver, le pregunta a los vecinos, esto pasaron 1 o 2 días, le pregunta a los vecinos que viven al lado y los vecinos que viven al lado dijeron que sí, que se habían enterado al otro día porque este señor estaba sacando unas cosas, algo así, entonces vieron algo extraño, no vieron a mi abuelita. ¿Este señor quién es? La pareja, quien estaba en pareja con mi mamá. Entonces le preguntaron y él le dijo así que había fallecido. Había fallecido la vecina de estas personas de hacía 50 años. A todas estas, yo el día que me entero de la muerte de mi madre estaba destrozada. No había manera que yo me pudiera concentrar, que yo pudiera, era de un lado para otro, de un lado para otro. Empiezo a intentar llamar al fijo de Cuba, de mi mamá. No me comunicaba, por fin me logro comunicar. En Cuba comunicarte a un fijo es 1 minuto, 2, y después se cae la comunicación. Las comunicaciones al fijo son terribles. Yo dije, por si hay algún tío, alguien que esté recogiendo cosas o que esté, para poder saber, porque ya llamé a un primo al que me dio la noticia, nada, le pregunté si le habían hecho autopsia, le pregunté que por favor, que si le estaban velando. No te voy a decir la frase que me respondió, es muy cruda. ¿Tu primo? Sí. ¿Vos qué otra familia directa tenés ahí? ¿O tenías en ese momento ahí? Ese primo, el hermano de ese primo, el tío, y unos tíos que viven que no saben nada, lejos, en otro lugar. A ver, conclusión, me desespero, eran las 3 de la mañana y logro comunicarme, pero esas cosas que la tristeza y la angustia te da, aunque sea por sentir el sonido del silencio de la casa donde vivió tu mamá. Pero, ¿quién crees que me sale al teléfono? Me sale ese señor como medio dormido, me dice hola. Cuelgo el teléfono, porque además la comunicación se cayó. Llamo por teléfono,
a ese primo que de ese sí tengo el WhatsApp, y cuando me sale le digo, ¿quién está en la casa de mi madre? ¿Dónde está mi abuelita? Cosa que ya le había preguntado y no me había respondido. Ahí me respondió porque eran como las 3 y algo de la mañana. Le digo, ¿dónde está mi abuelita? La mamá de mi mamá. Está acá con nosotros. Digo, Ella en ese entonces vivía con tu con mi mamá mamá y su nada pareja. más. Sí. ¿Quién está en la casa si mi abuelita está con ustedes? Está Aníbal. ¿Por qué está ese señor ahí? Y ahí voy a esto. Pero sí me dio mucha bronca saber que este señor seguía ahí después de haber muerto mi mamá. ¿Por quién fue este señor? ¿Quién fue este señor? Este señor fue un señor muy maltratador. ¿Con quién? Conmigo. Me hizo muchísimo daño a mí desde mi adolescencia. Fue mi segundo padrastro y el peor. El anterior era un amor y bueno, mi padre era un amor también. Este señor es un señor maltratador, un señor homofóbico, un señor ex militar, con un apellido reconocido en Cuba. ¿El apellido lo puedes decir? El apellido sí es Amejeiras. En Cuba hay hasta un hospital que se llama Hermanos Amejeiras. Entonces, luchadores de cuando la revolución, Este señor no luchó nunca nada. Él sencilla y llanamente tiene un apellido, y bueno, se vale de ese apellido porque después fue militar y todo eso, para hacer y deshacer. Y ahí conmigo se cometieron muchísimas arbitrariedades y fue él el responsable. ¿En qué sentido? En el sentido, cosas mías en la adolescencia. A ver, yo abandoné esa casa donde nací y me crié, esa casa en el Vedado, cuando ese señor llegó ahí. Era imposible convivir con él. Por esta violencia que vos... Por esta violencia, física. por este nivel de prepotencia, violencia de todo, de casi todo. Violencia física, violencia verbal también. Pero conmigo, conmigo, al menos con mi mamá, eso nunca lo vi, porque además no lo iba a permitir, ni con mi abuelita tampoco. Aunque de cierta manera creo que al estarla ejerciendo conmigo, la estaba ejerciendo con ellas también. Ahí no quiero entrar en más detalles porque yo acepté a mi mamá. Me costó mucho, la traté de convencer mucho. Cuando vos tenés 18 años, te empiezan 17, 18 años, te empiezan a pasar estas cosas, uno de los tratas de convencer y uno de los mecanismos que tienes para defenderte es decir, me voy, a ver si reacciona, a ver si se da cuenta. Y bueno, las reacciones no fueron las más adecuadas porque de cierta manera, hoy más que nunca te digo, porque lo he podido constatar, estuvo siempre manipulada por este señor. Yo traté de hacerla reaccionar. En aquel momento, como que recién estaba saliendo de la adolescencia, y años después, de otra manera, ¿no? De una manera ya más madura, más adulta. Ella no iba a reaccionar, no reaccionaba. Así yo la seguía amando, nos veíamos, nos queríamos, ella me visitaba, pero yo no frecuentaba ahí mientras ese señor estuviera. Vos antes hablabas de, los vecinos te hablan de secretismo, de que ella entraba y salía, pero... Eso fue en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Sí, yo te estoy hablando un poquito retroactivo, esto fue en los últimos tiempos. Pero esto que vos me contás, ¿lo atribuís un poco a la figura de él? Obvio, 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 porque mi mamá era una mujer súper sociable, muy cariñosa, muy querida por todo el mundo, y ella tenía vecinos muy queridos también. Entonces, obviamente, esto es por ese señor. Pero que tal vez generaba miedo su hecho de ser un ex militar que tal vez tenga... Yo pienso que quizás sea eso, porque y por eso estoy acá también. Porque yo necesito desentrañar muchas cosas acá. Francamente, esto sucede al cabo de los años. Mi padre me dio un departamento, yo por suerte... porque si no, no sé qué hubiese sido de mí, y yo viví teniendo mi habitación en esa casa, habiendo nacido, habiéndome criado en esa casa, que mi mamá decía, la casa es para ella, porque sí, bueno, pero a los hechos no era así. Bueno, cuando yo me vengo a Argentina, mi mamá y yo seguíamos la relación de madre e hija, Ya cuando yo vi que no la podía convencer, yo dije, listo, es mi madre, la tengo que aceptar, y ayudarla como pueda, acompañarla. Lo que sí no voy a hacer es
exponerme yo a tenerle que ver la cara a ese señor porque no quiero. Y sí le voy a pedir a ella, por favor, que no me haga a mí tener que pasar por eso. Entonces nos veíamos, mi abuela, yo le pedía que llevara a mi abuela a la casa donde yo estaba para verla y todo eso. Bueno, conclusión. Porque este señor llegó a detenerme, a hacer que me detuvieran siendo un adolescente. ¿Por qué? Bueno, por un cargo que la verdad es bastante, no sé cómo te puede sonar esto, ¿no? A mí me suena bastante homofóbico y bastante arbitrario, que ese cargo se llamaba, a mí no se me va a olvidar nunca, ostentación de la homosexualidad. Mira vos, ostentación de la homosexualidad. ¿Sabés por qué? Bueno, ostentación de la homosexualidad porque yo iba, la habitación que me correspondía en esa casa la iba a independizar y ya había hablado con albañiles y todo para que sacara una entrada aparte, ya que con ese señor no se podía convivir, hacer un departamentito para mí, y había una amiga que me estaba ayudando. Y esa amiga que me estaba ayudando era lesbiana. Entonces, sencilla y llanamente, como me acompañaba, me ayudaba y sencilla y llanamente, y yo estaba ostentando de la homosexualidad. Se pasaba la vida amenazando, eso sí, y de hecho algún vínculo tiene que haber tenido, porque si para... ¿Amenazando a quién? A mí, por ejemplo. A ¿Y mí se me amenazó. ¿El resto de la gente también? Sí, cuando tenía discusiones, y que te meto preso, y que te pongo esto encima, y que para acá, y que para allá, y de hecho no eran solamente amenazas, eran amenazas que se llevan a los hechos, porque para poder estacionar en la puerta de la casa de alguien un camión con 20 policías adentro para llevarse a 2 mujeres que nunca en la vida han estado en una situación así, me parece que hay que tener algo de poder. Y además, un poder nefasto, porque fue una injusticia tremenda. Mi principal sospecha es, yo digo esto, si yo te cuento a vos esto, y yo te digo, yo pedí a las personas que en ese momento estaban, que llegaron después, pero se le avisó después que me dijera si le hicieron autopsia, si esto, si lo otro, y no me responden, que quiero el acta de difunción, y no me la dan, ni siquiera la buscan y le hacen una captura y me la mandan, que es lo más natural, porque si las cosas pasaron así, tristemente, le puede pasar a cualquier persona. Pero también lo más lógico es que no haya ningún problema en enviar esas cosas. Yo me puse a averiguar con lo difícil que es en Cuba, porque en Cuba hay muchas instituciones que no tienen habilitado WhatsApp. Entonces, al no tener habilitado WhatsApp, te tienes que comunicar a través de un fijo. Los correos electrónicos, cuando escribiste, dicen muchas gracias, ahí tengo capturas también, pero no se puede, no hay conexión, teniendo internet, teniendo todo, ¿eh? ¿Vos específicamente con qué autoridades te contactaste? Me contacté con la directora del policlínico donde mi mamá falleció. Le pedí la hoja de guardia de esa noche para ver qué era lo que había pasado. Le pregunté cómo era, si habían hecho autopsia, sobre el tema del acta de defunción, que yo la quería pedir, que si quería yo le enviaba una copia de mi certificación de nacimiento certificada desde acá para que ella supiera que soy la única hija y todo. Lo primero que me dice cuando logré comunicarme con ella, mensajes que también están grabados, es que ella empezó nueva ahí. Porque el que era director del hospital renunció, del policlínico renunció, que ella empezó nueva. Bueno, está bien, pero hace relativamente poco, buscá en las historias, por eso tiene que estar. Bueno, sí, está bien, yo te averiguo. Así. Pasó un día, 2, 3, 4, le volví a preguntar. Me mandó audios, donde decía que eso había que ir con un consultorio de la familia, porque ella que no podía, que no sabía, que si el acta, en fin, nada concreto. Cuando le volví a preguntar, me bloqueó. Habiéndole llegado al alma cuando hablé con ella la primera vez, mínimamente, por amor a su profesión, porque es médica, por amor a su profesión, por humanismo, por empatía, de la manera que como yo le hablé, haberme bloqueado
y dejarme con este nivel de angustia y de desesperación es terrible. ¿Qué trabajo le costaba decirme, mirá, vas a tener que esperar tanto tiempo porque tengo que ir a los archivos, pero te lo mando, ¿no? O mirá, yo no lo tengo. Ve a tal lugar, que en tal lugar está. O dirigite a tal persona. O, no sé, pero concretamente. Entonces, todas estas cosas, yo digo, son de horror, porque si no hay nada turbio en esta situación, ¿por qué a mí, que soy la única hija de mi madre, se me niega a tener acceso al acta de defunción, donde cuando llamé a distintos lugares de abogados, que yo iba buscando y llamando, en un lugar me decían una cosa, en otro lugar me decían otra? Llamaba a otro bufete de abogados y me salió un abogado. Bueno, ¿con quién hablo? Con un abogado. Sin dar nombre, sin dar nada, otra cosa completamente distinta. Conclusión, me llegaron a decir desde que para dar un acta de defunción tenía que estar yo personalmente, hasta que no hacía falta que estuviera yo personalmente, que a cualquier persona que podía ir y darle el acta de defunción, como que no, que tampoco era cualquier persona, que era un ser allegado, que fuera. En fin, me dijeron 3 cosas distintas, cuando se supone que, aunque sean distintos lugares, tiene que haber un orden, tiene que haber una ley. Entonces no hay leyes. Ahora, el nivel de secretismo, el nivel de invisibilización, como dije, y lo vuelvo a repetir porque cuando uno se va de Cuba, uno no está muerto. Yo no estoy muerta, yo estoy viva y libre. Entonces, es como, hablan en pasado, es como si no existieras, es como que perdiste... Sentí que es como un castigo todo. Para el que se fue. Sí, es un castigo. Entonces, esto me da mucho dolor decirlo, pero muy solidarios en la isla, sí, muy solidarios en la isla con los que están dentro de la isla y viven de la libreta de abastecimiento. Pero cuando tú te vas, piensan que tú vives como que no tenés problemas, que tienes de todo, y no es así.